Saben, gracias a las películas hemos visto que la única manera en que Estados Unidos sea invadido por alguien es que tengan que ser extraterrestres. Lo más cercano que hemos visto en más de 20 años fue el atentado que todos conocemos. En ese momento era algo sorpresivo que marcó a la nación entera. Una de las principales superpotencias había sido atacada, lo que dejó a muchos pensando si podría Estados Unidos resistir una invasión en su territorio. No obstante, esta pregunta ha rondado en la mente de los estadounidenses desde antes del inicio de la Guerra Fría en 1945 y sigue siendo un tema de debate en la actualidad. Con un ejército que es considerado uno de los más avanzados y bien equipados del mundo, respaldado por un presupuesto de defensa que en 2022 alcanzó los 877 mil millones de dólares, cabía esperar que el país estuviera preparado para cualquier amenaza. Pero, ¿cómo sería una invasión a gran escala del territorio estadounidense? ¿Qué factores influirían en el resultado y cómo respondería Estados Unidos ante un ataque de esa magnitud? Para comprender la capacidad defensiva de Estados Unidos, es importante analizar si el país ha sido invadido en el pasado y cuáles fueron los resultados de estos enfrentamientos. Una de las primeras incursiones extranjeras ocurrió tras la independencia del país. Luego de haber derrotado a los británicos en la Revolución Americana, Estados Unidos vivía una etapa de crecimiento territorial y fortalecimiento de su identidad nacional. La compra de Luisiana, que sumó 530 millones de acres al país por 15 millones de dólares, lo que serían equivalentes a unos 358 millones de dólares actuales, fue un reflejo del auge de la nueva nación. Sin embargo, el Reino Unido no estaba dispuesto a dejar de ejercer presión sobre su antigua colonia. A comienzos del siglo XIX, los británicos comenzaron a atacar barcos comerciales estadounidenses y forzaban a los marineros capturados a servir en la Royal Navy. Esto llevó a Estados Unidos a declarar la guerra en 1812 para defender su soberanía. Durante este conflicto, los británicos lanzaron una ofensiva en el territorio estadounidense, logrando incluso tomar y quemar Washington D.C. en 1814. El presidente James Madison y su gabinete ya habían sido evacuados, pero la destrucción de la Casa Blanca y el Capitolio representó una humillación para la joven nación. A pesar de ello, el conflicto terminó sin un claro vencedor y se negoció la paz. No obstante, Estados Unidos logró una victoria moral en la batalla de Nueva Orleans en 1815, donde las tropas comandadas por Andrew Jackson, conformadas por granjeros, piratas y antiguos esclavos, derrotaron a una fuerza británica superior en solo 30 minutos. La siguiente invasión en territorio estadounidense ocurrió durante la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. El conflicto se desató cuando tropas mexicanas atacaron a soldados estadounidenses en patrullas cerca de Río Bravo. Tras esta incursión, México reclamó Brownsville, Texas, como parte de su territorio legítimo. Este incidente, conocido como el Asunto de Thornton, llevó al presidente James K. Polk a declarar la guerra a México. Aunque la invasión mexicana fue breve, el conflicto resultó en la victoria estadounidense y la ocupación de la Ciudad de México. Como consecuencia, Estados Unidos se anexó vastos territorios, incluyendo California, Texas, Nuevo México, Utah, Nevada, Arizona y partes de otros estados. Más adelante, en 1915, mientras Europa se encontraba sumida en la Primera Guerra Mundial, la frontera sur de Estados Unidos enfrentó nuevas incursiones. Durante la Revolución Mexicana, el gobierno de Venustiano Carranza apoyaba en secreto ataques de grupos armados en suelo estadounidense. Aunque el presidente Woodrow Wilson respaldaba a Carranza con la intención de frenar estos ataques, en realidad este último los promovía. En respuesta, el caudillo revolucionario Pancho Villa, molesto por la intervención estadounidense, lideró incursiones propias, incluida una en Columbus, Nuevo México, en 1916. Este ataque provocó una ofensiva estadounidense conocida como la Expedición Punitiva, encabezada por el general John Blackjack Pershing. Aunque las tropas estadounidenses derrotaron a las fuerzas de Villa, nunca lograron capturarlo. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania intentó persuadir a México para que invadiera Estados Unidos en caso de que los estadounidenses entraran en conflicto. A cambio, los alemanes prometieron devolverle a México los territorios perdidos en Texas, Nuevo México y Arizona. Sin embargo, el gobierno mexicano rechazó la propuesta. No obstante, la filtración de este plan, conocido como el Telegrama de Zimmerman, se convirtió en una de las razones clave para la entrada de Estados Unidos en la guerra. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo volvió a entrar en conflicto y una vez más Estados Unidos intentó mantenerse al margen. Pero todo cambió el 7 de diciembre de 1941, cuando las fuerzas navales y aéreas del Imperio japonés lanzaron un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor, Hawái. Poco después, coordinaron ofensivas contra otras posiciones estadounidenses en el Pacífico. A pesar de lo devastador del ataque,
no se trató de una invasión, ya que Japón no buscaba conquistar Hawái, sino infligir el mayor daño posible a las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, este fue el ataque más coordinado, sofisticado y letal en suelos estadounidenses hasta la fecha de ese momento, y sirvió como el detonante para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Pero Japón no se detuvo ahí. En junio de 1942, sus fuerzas invadieron las islas aleutianas de Attu y Kiska, pertenecientes a Alaska, que en ese momento era un territorio estadounidense. La ocupación japonesa se prolongó hasta agosto de 1943, marcando la primera vez desde la guerra de 1812 que un ejército extranjero invadía suelo estadounidense. Esto desató indignación del público y un miedo generalizado a una posible invasión anfibia en la costa oeste de Estados Unidos, especialmente en California. Aún así, esos temores eran infundados, ya que Japón carecía de los recursos y la capacidad para ejecutar una invasión de tal magnitud. Ante la amenaza, los ejércitos de Estados Unidos y Canadá lanzaron una ofensiva para recuperar las islas. La verdadera batalla tuvo lugar en Attu, puesto que los japoneses evacuaron Kiska en secreto antes del ataque aliado. La lucha en Attu fue encarnizada, con soldados de ambos bandos enfrentándose en condiciones climáticas extremas. En un último acto desesperado, el comandante japonés Yasuko Yamasaki ordenó una carga Banzai con sus tropas restantes. El ataque tomó por sorpresa a los aliados, logrando atravesar sus líneas traseras. No obstante, los estadounidenses y canadienses reaccionaron, y tras un brutal combate cuerpo a cuerpo, eliminaron a casi todos los soldados japoneses en la isla, dejando solo 28 sobrevivientes. Con la reconquista de las islas aleutianas, los aliados intensificaron su ofensiva contra el imperio japonés, lo que eventualmente condujo a su derrota. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, la Alemania de la banda roja en el brazo continuaba con su expansión, sembrando el terror en Europa. Muchos estadounidenses temían que, tras conquistar el viejo continente, el señor del bigote chistoso pusiera su mirada en el nuevo mundo. El dictador alemán subestimó la capacidad militar de Estados Unidos, convencido de que la falta de pureza debilitaba su ejército. Sin embargo, debió arrepentirse de estas creencias cuando los pilotos afroamericanos de los Tuskegee Airmen comenzaron a derribar en masa a su temida Luftwaffe. A pesar de su ambición desmesurada, el señor del bigote nunca tuvo planes concretos para invadir Estados Unidos, ya que el alto mando alemán reconocía que una operación de tal magnitud estaba fuera de sus posibilidades. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, muchos estadounidenses desarrollaron un profundo temor a una posible invasión soviética. Afortunadamente, esto nunca llegó a pasar. Aún así, en la actualidad, el mundo sigue siendo un lugar peligroso, con Oriente y Occidente en constante tensión y armados hasta los dientes. Si una potencia extranjera como China o Rusia decidiera invadir Estados Unidos, la operación tendría que ser extremadamente sofisticada, rápida y coordinada a la perfección. No obstante, la guerra rara vez sigue un plan sin contratiempos. Por ello, los estrategas del Pentágono se preguntan cómo se desarrollaría una invasión de este tipo, aunque ni siquiera ellos pueden prever con certeza cómo se llevaría a cabo. El consenso general es que un ataque de ese tipo comenzaría con una ofensiva combinada, en la que el grueso de las fuerzas enemigas desembarcaría en una invasión anfibia. Para tener éxito necesitarían mantener el control del campo de batalla, lo que sería complicado debido al poderío aéreo y naval de Estados Unidos. Ejemplos históricos como la invasión de Normandía demuestran la importancia de la supremacía aérea y marítima para garantizar el éxito de un desembarco. De manera similar, en la Guerra del Pacífico, los desembarcos estadounidenses en islas ocupadas por Japón fueron posibles gracias a su dominio en el aire y el mar. Si una invasión de Estados Unidos ocurriera, el punto de entrada más probable sería la costa oeste, ya que la costa este cuenta con una mayor concentración de bases militares y astilleros estratégicos. Sin embargo, la costa oeste tampoco está indefensa, por lo que cualquier invasión enfrentaría una resistencia considerable. Para establecer una cabeza de playa, las fuerzas invasoras intentarían capturar rápidamente puertos de aguas profundas que les permitieran desembarcar tropas y suministros. En cualquier escenario, una invasión de Estados Unidos sería una idea extremadamente arriesgada y difícil de ejecutar, con muchos factores en juego. Aunque la historia ha demostrado que ninguna nación es completamente invulnerable, cualquier intento de conquista del territorio estadounidense enfrentaría desafíos casi insuperables. Las playas de Estados Unidos en su mayoría no están fortificadas de manera consistente contra invasiones anfibias. Si un ataque sorpresa tuviera éxito, las fuerzas enemigas podrían estar avanzando por Hollywood Boulevard antes de que alguien pudiera reaccionar. La captura de puertos clave como Los Ángeles, Long Beach, Oakland, Tacoma y Seattle sería crucial para establecer una línea de suministro sólida a medida que la invasión avanzara hacia el interior del país. Este sería el primer objetivo estratégico.
Una vez los invasores logren desembarcar suministros, necesitarán movilizarlos rápidamente. Para ello es probable que tomen el control de almacenes, arsenales, centros logísticos, depósitos de combustible y redes ferroviarias. Esto no solo garantizaría el abastecimiento de sus propias tropas, sino también privaría a las fuerzas estadounidenses de recursos esenciales. Si bien podrían traer sus propios vehículos de suministro, una invasión anfibia de esta magnitud requeriría moverse con rapidez y evitar la sobrecarga de transporte pesado en las primeras etapas. Inicialmente, el foco estaría en establecer una cabeza de playa y una base de suministro. Una vez logrado esto, las tropas podrían avanzar tierra adentro para eliminar posiciones estratégicas y rodear grandes ciudades. Con los puntos de apoyo asegurados, el siguiente paso sería la ofensiva hacia el interior, lo que se convertiría en una batalla feroz. Avanzar hacia el este supondría un desafío considerable, aunque probablemente más sencillo que ejecutar con éxito un desembarco anfibio. Si los tanques alcanzaran las autopistas de las grandes llanuras, sería incierto hasta dónde podían llegar antes de ser detenidos. El objetivo principal sería generar sorpresa, caos y miedo en la población y las fuerzas defensoras. Si los invasores lograran esos tres factores y consolidaran su posición antes de que Estados Unidos pudiera organizar una respuesta efectiva, la situación podría volverse crítica. No obstante, este escenario es una visión extremadamente optimista, en la que muchos elementos deberían alinearse a favor de los atacantes para que la invasión tuviera alguna posibilidad de éxito. Uno de los mayores obstáculos para una invasión de este tipo es la geografía. Estados Unidos cuenta con barreras naturales que han protegido su territorio durante siglos. Los océanos Atlántico y Pacífico actúan como fosos gigantes, dificultando enormemente cualquier intento de invasión. La logística de trasladar un ejército y su equipo a través de aguas ha desalentado históricamente a posibles invasores. Incluso, hoy en día, lanzar una invasión anfibia es una tarea titánica, incluso para naciones avanzadas y con recursos. La lista de países capaces de intentarlo con éxito es muy reducida. De ocurrir un ataque, lo más probable es que se lleve a cabo desde la costa oeste, ya que la costa este está fuertemente defendida y una invasión a través del Golfo de México expondría a las fuerzas enemigas a ataque por tres frentes, debido a la presencia de bases aéreas y navales estadounidenses. Además, el clima en esta región representa otro obstáculo. La mitad del año, el Golfo de México es azotado por huracanes devastadores, lo que haría extremadamente peligroso para miles de soldados permanecer en barcos esperando el momento de desembarcar. La historia ha demostrado lo desastroso que puede ser esto, como ocurrió a los mongoles cuando intentaron invadir Japón y fueron arrasados por tifones. Pero incluso si las fuerzas invasoras lograran llegar al territorio continental, la geografía seguiría jugando en su contra. Estados Unidos cuenta con una diversidad de terrenos que complicaría cualquier avance militar, desde vastos desiertos y altas cadenas montañosas hasta pantanos de baja altitud. Esta variedad representa una pesadilla para cualquier atacante, pues requeriría equipamiento especializado y tropas con habilidades diversas para adaptarse a cada tipo de terreno. Si los invasores lograran establecerse en una zona montañosa, expulsarlos sería extremadamente difícil. Sin embargo, si sus tropas avanzaran más rápido de lo que sus líneas de suministro pueden sostener y llegar a una estación climática adversa, podrían encontrarse en una situación desesperada. La guerra en el desierto es completamente distinta a los combates en los fríos picos de las montañas rocosas o en la sofocante humedad del sur del país. Por lo tanto, si China o Rusia quisieran tomar el control de Estados Unidos, necesitarían soldados altamente entrenados, bien equipados y con un abastecimiento constante para mantener el ritmo de la ofensiva. De lo contrario, correrían el riesgo de quedar atrapados en una guerra prolongada. La historia ha demostrado que las fuerzas guerrilleras pueden aprovechar el terreno a su favor, y esto no sería diferente en Estados Unidos. Basta con recorrer los caminos secundarios de Virginia Occidental o los pantanos de Luisiana para darse cuenta de lo difícil que sería para un ejército extranjero enfrentarse a una resistencia local en esos entornos. Ahora bien, existen otras formas de ingresar al país sin atacar sus costas. ¿Qué pasaría si los invasores utilizaran Canadá o México como punto de entrada, por decir un ejemplo? Si estos países llegaran a permitir que una fuerza enemiga cruzara sus fronteras con Estados Unidos, esto podría generar serios problemas estratégicos. Aunque parezca improbable, la historia ha demostrado que situaciones inverosímiles pueden volverse realidad. México o Canadá podrían ser coaccionados o sobornados para facilitar la invasión, pero de aceptar, las consecuencias serían catastróficas para ellos. Aunque una invasión terrestre es más sencilla y rápida que una anfibia, la logística seguiría siendo un problema fundamental. Los puertos de abastecimiento en este país se convertirían en objetivos prioritarios para la Fuerza Aérea estadounidense, ya que se encuentran dentro de su radio de acción. Nuevamente, la clave del éxito
en cualquier invasión radica en la capacidad de mantener el flujo de suministros. Si el ataque inicial no logra neutralizar la superioridad aérea de Estados Unidos, las fuerzas invasoras deberán proteger con éxito sus depósitos de suministro. Además, la frontera entre Estados Unidos y Canadá cuentan con relativamente pocos cruces aptos para el paso de vehículos militares, lo que obligaría a la invasión a dividirse en múltiples puntos o concentrarse en corredores estrechos. En la historia reciente, la estrategia estadounidense contra columnas de vehículos militares fuertemente agrupadas ha sido devastadora. Basta con investigar lo ocurrido en la autopista de la perdición durante la Guerra del Golfo para entender el destino que podría correr cualquier invasión terrestre planificada en territorio estadounidense. La seguridad en la frontera de Estados Unidos es moderada, aunque no es completamente infranqueable, sigue siendo monitoreada y patrullada activamente por las fuerzas del orden. Aún así, la frontera con México es mucho más estricta y regulada. Si bien algunas personas logran cruzar ilegalmente, un movimiento masivo de tropas sería detectado rápidamente por la inteligencia estadounidense. Afortunadamente, tanto Canadá como México mantienen buenas relaciones con Estados Unidos, y el comercio entre estas naciones es beneficioso para todas las partes. Sin embargo, hay otro factor crucial para una invasión: la tecnología. Para que un ataque tenga éxito, los invasores tendrían que movilizar tropas y suministros en total secreto, lo cual es prácticamente imposible debido a los avanzados sistemas de vigilancia de Estados Unidos. Uno de los pilares de la defensa estadounidense es su red de satélites, diseñada específicamente para rastrear movimientos de tropas y equipos militares. Además, el Programa de Apoyo de Defensa, DSP, operado por la Fuerza Especial de Estados Unidos, juega un papel fundamental en la seguridad nacional. Estos satélites en órbitas geoestacionarias a más de 35.000 kilómetros de altura pueden detectar lanzamientos de misiles, despegues espaciales e incluso detonaciones nucleares. Pero la vigilancia no se limita al espacio. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también cuentan con avanzados sistemas de radar y drones. Por ejemplo, la Marina opera el sistema ROTHR, radar reubicable más allá del horizonte, que cubre toda América Central, el Caribe y parte de Sudamérica. Esto significa que, sin importar de dónde provenga una fuerza invasora, siempre habrá un sistema de monitoreo activo. El uso de drones también ha evolucionado significativamente desde las guerras de Irak y Afganistán, donde se convirtieron en herramientas esenciales para el reconocimiento y la vigilancia. Con cada año que pasa, sus capacidades se expanden, reforzando la red de inteligencia y la alerta temprana de Estados Unidos. Cualquier invasor que intente un ataque necesitaría tácticas poco convencionales para tener alguna posibilidad de éxito. Aquí es donde entra en juego la guerra moderna. En el pasado, las batallas eran enfrentamientos directos entre ejércitos armados con espadas y lanzas. Hoy los conflictos son mucho más complejos, con guerras indirectas libradas en diversas regiones del mundo para controlar recursos y mantener influencia global. Uno de los mayores peligros en este nuevo panorama bélico son los ciberataques. Estos pueden paralizar sistemas gubernamentales y privados, cortar el acceso a Internet, inutilizar plantas de energía y suministro de agua, e incluso alterar los sistemas GPS de grandes vehículos petroleros. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos señala que el propósito de la ciberguerra es debilitar, interrumpir o destruir a una nación enemiga. La estrategia de engaño en la guerra no es nada nueva, de hecho es un elemento fundamental. Un ejemplo clásico es la invasión del día D en Normandía. Los aliados lograron convencer a los tipos de la bandana roja de que el verdadero ataque ocurriría en Pas de Calais, lo que retrasó la respuesta del señor del bigote y permitió que las fuerzas aliadas aseguraran a una cabeza de playa en Francia. Siguiendo esta lógica, cualquier ejército que intentara invadir Estados Unidos en secreto necesitaría emplear ciberataques para deshabilitar las defensas y ganar algo de ventaja. Otra táctica no convencional sería el uso de un pulso electromagnético, o EMP o PEM por sus siglas en inglés. Se trata de una explosión de energía electromagnética que, al ser empleada como arma, podría inutilizar redes eléctricas y sistemas tecnológicos clave. Un EMP podría apagar desde teléfonos celulares hasta motores de automóviles y generadores, eliminando la ventaja tecnológica de Estados Unidos y sumiendo al país en el caos. Si Estados Unidos queda repentinamente ciego y sordo ante el mundo exterior, tratando de entender qué ocurrió, un ejército invasor podría aprovechar la confusión para lanzar su ofensiva. Más allá de la tecnología, otro método práctico para debilitar una región antes de una invasión es el sabotaje militar. La supremacía aérea y naval de Estados Unidos es indiscutible.
por lo que cualquier invasor que quisiera nivelar el terreno tendría que infiltrar agentes que realizaran ataques coordinados contra bases aéreas y navales antes del inicio del asalto. Si bien estas instalaciones cuentan con estrictas medidas de seguridad, no son impenetrables. La historia ha demostrado que el sabotaje puede ser un factor decisivo en una invasión. Un ejemplo de ello fue el papel crucial de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, cuyos esfuerzos de sabotaje en las redes ferroviarias y de comunicación alemanas ayudaron a asegurar el éxito del día D. En un escenario de invasión, una estrategia similar podría resultar determinante en el resultado del conflicto. En la era moderna, los conflictos han evolucionado. Las guerras por poder ya no solo se libran en campos de batalla, sino también en el ciberespacio. Con cada nueva invención, hay un breve periodo en el que se usa para el beneficio de la humanidad, pero inevitablemente termina siendo utilizada como un arma. Un claro ejemplo de esto es la aviación. El primer vuelo ocurrió en 1903 y en menos de una década después, en 1911, los aviones ya se usaban en combate. En agosto del 45, 2 bombas atómicas fueron lanzadas sobre Japón desde un bombardero pesado. Solo pasaron 42 años desde el primer vuelo hasta el uso de una tecnología capaz de arrasar ciudades enteras. Por lo tanto, no es sorprendente que el Internet, a pesar de todos sus beneficios, también pueda convertirse en un arma. La difusión de desinformación y propaganda puede dividir a la población, generando conflictos entre familias y amigos. Un país extranjero podría aprovechar el poder del Internet para sembrar discordia dentro de los Estados Unidos. Una nación dividida, donde las personas no saben en qué creer, sería mucho más fácil de someter que unida y fuerte. Sin embargo, esto presupone que el objetivo de un enemigo extranjero sería conquistar y gobernar el país. Pero ¿qué pasaría si sus intenciones fueran aún más destructivas? ¿Y si su meta fuera simplemente reducirlo todo a cenizas? Ahí es donde entra la guerra biológica, la cual es una de las amenazas más aterradoras para la humanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, las armas biológicas y toxinas pueden ser microorganismos como virus, bacterias u hongos, o sustancias tóxicas producidas por organismos vivos, utilizadas deliberadamente para causar enfermedades o fallecimiento en humanos, animales o plantas. La propagación de enfermedades como el anthrax o la peste podría causar una devastación incalculable en toda América del Norte. Las enfermedades no respetan fronteras. Es de esperar que ninguna nación sea tan cruel como para desatar semejante sufrimiento sobre la humanidad. Siguiendo esta progresión de destrucción, llegamos a las armas nucleares. Si una potencia extranjera careciera completamente de escrúpulos y estuviera dispuesta a afrontar las consecuencias, podría considerar el uso de armamento nuclear para acabar con cualquier resistencia en suelo estadounidense. Sin embargo, esto solo dejaría un territorio devastado y radiactivo, un panorama poco deseable. Pero si su intención fuera hacer con Estados Unidos lo que los romanos hicieron con Cartago, sería una de las formas más eficientes de lograrlo con la tecnología actual. En este contexto, un factor crucial es el poderío militar de Estados Unidos. Su ejército es uno de los más avanzados, entrenados y equipados del mundo, con más de 750 bases militares en todo el planeta. La presencia global de Estados Unidos es innegable. Dentro del propio país existen entre 450 y 500 bases militares. La Fuerza Aérea y Naval estadounidense jugarían un papel vital en los primeros momentos de una invasión anfibia, por lo que mantener estos recursos operativos es una prioridad para los estrategas en la defensa. Actualmente, el ejército estadounidense cuenta con aproximadamente 1.4 millones de soldados en activo, lo que lo convierte en el tercer ejército más grande del mundo. Además, hay alrededor de 450,000 miembros de la Guardia Nacional que pueden ser llamados al servicio en cualquier momento. Un factor determinante en caso de una invasión sería la rapidez con la que las tropas estadounidenses podrían regresar desde sus bases en el extranjero para defender su país. En comparación, China posee más de 2 millones de soldados en activo, con una reserva aún mayor. Rusia, por su parte, tiene alrededor de 2.2 millones de militares. Aunque estas cifras fluctúan constantemente debido al conflicto en Ucrania, las crecientes bajas han obligado a Rusia a recurrir al reclutamiento masivo de ciudadanos sin experiencia militar. Eso ha generado una gran variabilidad en la calidad del entrenamiento y el equipo de sus tropas. Si el conflicto se redujera a una batalla terrestre basada únicamente en números, el enfrentamiento sería reñido. No obstante, la ventaja estadounidense radica en su armada. La Marina de los Estados Unidos es considerada la más poderosa del mundo, con una combinación de buques de guerra, submarinos y una impresionante flota de portaaviones que la convierten en un enemigo temible. Su presencia global y su capacidad de fuego representa un fuerte elemento disuasorio
contra posibles invasores. Para cualquier fuerza extranjera que intente planear y ejecutar una invasión anfibia, la Armada estadounidense sería un obstáculo casi insuperable. Pero más allá de un ejército regular, los Estados Unidos poseen una ventaja única. Su población civil está ampliamente armada. Se estima que en el país hay alrededor de 390 millones de armas de fuego en manos de civiles, lo que equivale a aproximadamente 120 armas por cada 100 personas. El debate sobre la posesión de armas es un tema bastante importante y cada persona tiene derecho a su opinión al respecto, aunque probablemente sea un tema para otro video, pero lo dejaremos hasta ahí. Aún así, en caso de una invasión a gran escala, esta enorme cantidad de armas podría volverse una herramienta invaluable para la defensa del país. Es casi seguro que, si se presentara la oportunidad, milicias formadas por ciudadanos armados llevarían a cabo operaciones de guerra de guerrillas contra los invasores. La combinación de fuerzas armadas regulares y una población armada dispuesta a luchar haría que cualquier intento de invasión fuera una tarea prácticamente imposible. Si analizamos los conflictos recientes, podemos hacernos una idea general de cómo podría desarrollarse un enfrentamiento entre distintas potencias militares. Comenzando por Estados Unidos, este país ha estado involucrado en conflictos bélicos de manera casi ininterrumpida durante más de un siglo, lo que le ha otorgado una experiencia de combate sin precedentes. Solo en los últimos 20 años ha librado 2 guerras que, si bien no terminaron con victorias claras, dejaron un invaluable aprendizaje para todos los niveles del ejército, desde los altos mandos en el Pentágono hasta los soldados de infantería en el campo de batalla. Además, la tecnología militar utilizada en estos conflictos ha sido puesta a prueba y refinada bajo las duras condiciones del combate real. No es un secreto que Estados Unidos lidera la industria armamentística del mundo. Sin embargo, tras la caótica retirada de Afganistán en 2021, su ejército atraviesa un proceso de reestructuración y reequipamiento similar al que vivió después de la guerra de Vietnam. Esta vasta experiencia contrasta fuertemente con la situación de China. El ejército chino no ha participado en un conflicto bélico real desde 1979, cuando luchó contra Vietnam en una breve guerra que duró aproximadamente un mes y no tuvo un claro vencedor. A día de hoy, los soldados y oficiales en activo carecen de experiencia en combate real, lo que representa una desventaja significativa en caso de que se desate un nuevo conflicto. Hasta que se enfrenten a fuego real, es imposible predecir cómo responderá el ejército chino. Por otro lado, Rusia ha participado en múltiples conflictos regionales desde la caída de la Unión Soviética, enfrentándose a Chechenia, Dagestán y Georgia. No obstante, estos fueron enfrentamientos de menor escala contra fuerzas relativamente inferiores. Fue con la invasión de Ucrania en 2022 cuando el ejército ruso se sometió a una verdadera prueba de fuego. Al inicio de la invasión, las fuerzas rusas avanzaron rápidamente, logrando penetrar profundamente en las defensas ucranianas gracias a su superioridad en blindados. Sin embargo, la resistencia ucraniana, apoyada con armamento occidental, logró frenar el avance y forzar un punto muerto. Actualmente, ambos bandos se han atrincherado y los avances territoriales son mínimos y las bajas continúan aumentando. Mientras Rusia sigue bombardeando ciudades ucranianas, Ucrania ha desarrollado tácticas con drones para atacar barcos e infraestructuras rusas. Este conflicto se ha convertido en el más grande y destructivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y, hasta ahora, no hay señales claras de que vaya a terminar pronto. A pesar de algunos logros, el ejército ruso ha mostrado más dificultades de las esperadas. La impopularidad de la guerra y la imposición del servicio militar obligatorio han generado un creciente descontento en la población rusa. Algunos incluso han trazado inquietantes paralelismos con la revolución de 1917, la cual fue una guerra prolongada que provocó un estancamiento en el frente, descontento civil y un gobierno autoritario dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Solo falta un personaje tan enigmático como Rasputin para completar el cuadro. En cuanto a una posible invasión de Estados Unidos, todo es especulativo. Nadie puede predecir con certeza cómo se desarrollaría un escenario de esa magnitud. Sin embargo, la historia nos enseña que los vencedores suelen destacar por sus estrategias audaces e inesperadas. Estados Unidos es, en términos geográficos, uno de los países más seguros del mundo. Sus vastos océanos en ambos flancos lo protegen de invasiones terrestres convencionales, lo que convierte un desembarco anfibio en una de las pocas opciones viables para un atacante. No obstante, las invasiones anfibias son extremadamente difíciles de ejecutar con éxito. Incluso con la tecnología moderna, un ejército invasor tendría que reunir a sus tropas, posicionarlas estratégicamente y lograr un desembarco exitoso. La historia nos recuerda con el desembarco de Normandía que el factor sorpresa y la desinformación
juegan un papel en clave en este tipo de operaciones. Pero en la actualidad, con satélites espía y drones vigilando cada movimiento, replicar esa estrategia sería prácticamente imposible. El papel de la tecnología en la guerra es cada vez más determinante y su evolución avanza a un ritmo vertiginoso. Para que un invasor tenga alguna posibilidad, primero tendría que inutilizar o neutralizar la capacidad de inteligencia y vigilancia de Estados Unidos antes de siquiera tocar tierra. Si no logran mantener a las fuerzas estadounidenses a oscuras, se verán en serios problemas para resistir el poderío aéreo y naval del país. Existen estrategias para debilitar las defensas antes de un ataque, algunas más agresivas que otras. Los ciberataques o el uso de pulsos electromagnéticos EMP podrían desactivar sistemas tecnológicos en segundos, sembrando caos y confusión. Un golpe de este tipo otorgaría una ventaja crucial en reconocimiento, comunicaciones y sistemas de armas de alta tecnología. Sin embargo, si el ataque tomara un camino aún más extremo, como la guerra biológica, la subversión social o incluso el uso de armas nucleares, el escenario se volvería rápidamente catastrófico. Aún así, la historia ha demostrado que pocas cosas unen más a una nación que la presencia de un enemigo en común. Un ataque de tal magnitud podía ser suficiente para que los estadounidenses dejen de lado sus diferencias y se unan en defensa de sus hogares y familias. ¿En qué momento deberían esperar la llegada del peligro? Pues la respuesta es bastante clara. Si alguna vez los alcanza, surgiría desde adentro, no desde el exterior. Si la destrucción es inevitable, serán ellos mismos quienes la provoquen. Cualquiera que observe la situación global debe comprender que un conflicto bélico entre las tres mayores potencias militares del mundo o una invasión de los Estados Unidos resultaría en una catástrofe sin precedentes, con millones e incluso miles de millones de víctimas. Para entenderlo, basta con analizar la presencia militar estadounidense en todo el mundo. En la lista de países que más invierten en defensa, Estados Unidos lidera con diferencia. Pero lo verdaderamente impactante es que, si se suman los presupuestos militares de las siguientes 9 naciones en la lista, la cantidad sigue siendo menor que la del gasto estadounidense en solitario. Con un presupuesto anual que supera los 900.000 millones de dólares, más 2 millones de militares en servicio y más de 700 bases repartidas por el mundo, es evidente que desafiar a Estados Unidos sería un error fatal. Esta inversión colosal en defensa ha permitido que Estados Unidos mantenga su posición como la única superpotencia mundial, sin rival en términos de poderío militar. Pero ¿qué ocurriría si otra nación como Rusia, China o incluso una coalición de los otros países más poderosos intentaran desafiarlo? Existen varias razones por las cuales eso sería el último error que cometerían. En primer lugar, la fuerza terrestre de Estados Unidos no solo es grande, sino sorprendentemente colosal. La estructura militar cuenta con más de 2 millones de soldados y cerca de 800.000 civiles de apoyo, sumando un total de 2.86 millones de personas, un número superior a la población total de ciudades como Chicago. En comparación, el ejército del Reino Unido apenas cuenta con 152.000 efectivos en total. Sin embargo, no se trata solo del tamaño, sino también de la velocidad de despliegue. Algunas unidades militares de élite, como el Cuerpo de Marines de los Países Bajos, pueden movilizar tropas a cualquier parte del mundo en 48 horas. Pero la Fuerza de Respuesta Inmediata del Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos puede hacerlo en solo 18 horas. Además, las tropas terrestres estadounidenses cuentan con tecnología de vanguardia. Un ejemplo claro es el legendario tanque M1, en servicio desde los años 80 y sometido a múltiples mejoras para mantener su estatus como uno de los vehículos de combate más formidables del mundo. Actualmente, Estados Unidos dispone aproximadamente 2.500 unidades en operación y miles en reserva. En contraste, China ha producido solo 1.200 unidades de su tanque más avanzado, el Type 99, en varias décadas. La experiencia en combate de las fuerzas terrestres de Estados Unidos es algo que otros países, como China, no tienen con sus propios vehículos. Pero si los vehículos del ejército estadounidense son impresionantes, espera ver el tipo de armamento que llevan sus tropas en el campo de batalla. Al fin y al cabo, son ellos quienes se enfrentan al enemigo cara a cara. Uno de los pilares del armamento de infantería es la ametralladora M240. Esta poderosa ametralladora de alimentación por cinta y operada a gas puede montarse en aeronaves y embarcaciones disparando hasta 950 proyectiles por minuto. Comparada con la ametralladora rusa PKM, que solo alcanza los 800 disparos por minuto, es fácil ver por qué es tan efectiva contra personal y vehículos ligeros.
convirtiéndola en una opción versátil en combate. El impresionante poder de fuego de las fuerzas terrestres estadounidenses es solo una de las razones por las que cualquier adversario debería pensárselo 2 veces antes de enfrentarse a Estados Unidos. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La siguiente razón nos lleva a los cielos, donde se encuentra la fuerza aérea más poderosa del mundo. En términos de número, capacidad y tecnología, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos domina el espacio aéreo global. Según el ranking anual de Global Firepower, GFP, que clasifica a los ejércitos del mundo basándose en cifras, Estados Unidos ocupa el primer lugar en todas las categorías de la Fuerza Aérea, con más de 13.000 aeronaves en su flota, incluyendo más de 1.800 caza, alrededor de 900 aviones de ataque, más de 600 aviones cisterna y unos sorprendentes 5.700 helicópteros. El poder aéreo estadounidense es indiscutible. Para ponerlo en perspectiva, la flota aérea de Estados Unidos es más de 3 veces mayor que la de Rusia, que cuenta con aproximadamente 4.200 naves. El tamaño y la capacidad de la Marina de los Estados Unidos también es abrumador, con más de 470 embarcaciones, cuenta con 11 portaaviones activos y casi 4 veces más que China, que ocupa el segundo lugar con solo 3. Además, posee más de 70 destructores y más de 60 submarinos, junto a una gran variedad de buques anfibios, cruceros y otras embarcaciones de apoyo que conforman la columna vertebral de la flota, y esto le permiten ejercer su presencia en cualquier rincón del mundo. En cuanto a los portaaviones, ninguna nación se acerca al dominio de Estados Unidos. Mientras China cuenta con solo 3, los portaaviones estadounidenses son verdaderas fortalezas flotantes. Cada uno puede albergar y desplegar decenas de aeronaves, incluyendo cazas, aviones de reconocimiento y helicópteros, funcionando como bases aéreas móviles capaces de proyectar poder militar en cualquier parte del planeta. Los portaaviones de la clase Nimitz han sido desplegados en diversas misiones a lo largo de los años, incluyendo el Golfo de Sidra en Libia durante los ejercicios de libertad de navegación, la costa de Corea del Sur para brindar seguridad en los Juegos Olímpicos de Seúl, el sur de Irak en la operación Watch, Filipinas durante la operación Fiery Vigil, Somalia en la operación Restore Hope, el Golfo Pérsico en la operación Vigilant Sentinel y en Bosnia y Herzegovina en la operación Endeavour. En un escenario de combate, estos portaaviones nunca actúan solos. Siempre se despliegan en los llamados grupos de ataque de portaaviones, formados por un portaaviones, al menos un crucero, un escuadrón de destructores con al menos 2 destructores o fragatas, un ala aérea con hasta 70 aeronaves y un total de 7.500 efectivos. Estos grupos de ataque son prácticamente impenetrables y la sola visión de uno avanzando hacia un objetivo es suficiente para infundir miedo en cualquier adversario. Actualmente la Marina de los Estados Unidos mantiene 9 grupos de ataque de portaaviones, 8 de ellos tienen su base en territorio estadounidense. En California, grupos de ataque 1, 3 y 9 con base en la estación naval de San Diego. En Virginia, grupos de ataque 2, 8, 10 y 12 con base en la estación naval de Norfolk. En Washington, grupo de ataque 11 con base en la estación naval de Everett. El único grupo de ataque basado fuera de Estados Unidos es el grupo de ataque 5 ubicado en la base de actividades de la flota de Yokosuka en Japón. Entre estos grupos destaca el grupo de ataque 12 liderado por el US Gerald R. Ford, el portaaviones más reciente y avanzado de la flota estadounidense. Como el portaaviones más grande del mundo y la mayor embarcación de guerra jamás construida, su desarrollo costó cerca de $13.000 millones, además de otros $5.000 millones en investigación y desarrollo, convirtiéndolo en la nave de guerra más costosa jamás creada. Pero, ¿qué hacen estos miles de millones de dólares por la Marina de Estados Unidos? Pues estos han permitido la construcción de un buque con tecnología de vanguardia, estableciendo un nuevo estándar en ingeniería naval. Entre sus innovaciones destacan el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves, EMALS, que proporciona un método más eficiente y fiable para el despegue de aviones. El sistema avanzado de recuperación de aeronaves, AAG, que permite la recuperación segura de una mayor variedad de aeronaves con menor desgaste estructural y un alto nivel de automatización, lo que reduce significativamente la cantidad de tripulación necesaria para su operación y mantenimiento. Además de sus importantes portaaviones, la Marina de los Estados Unidos cuenta con otra joya de la ingeniería militar, los submarinos nucleares de la clase Ohio, los más grandes jamás construidos para la Armada estadounidense. Estas naves convierten a Estados Unidos en una amenaza letal para cualquier enemigo en el mar. Su sigilo es tal que para cuando un adversario los detecta, ya es demasiado tarde.
Esta capacidad armamentística proporciona a la Marina tanto un fuerte elemento disuasorio nuclear como una capacidad de ataque convencional formidable. Un solo movimiento en falso y estos submarinos pueden desatar una devastación sin precedentes. Y aún ni siquiera hemos mencionado las armas más aterradoras de su arsenal. Los submarinos de la Flota del Pacífico de Estados Unidos están basados en la estación naval de Kitsap en Washington, mientras que los de la Flota del Atlántico operan desde la base naval de submarinos Kings Bay en Georgia. En conjunto, toda esta infraestructura y tecnología convierten a la Marina de los Estados Unidos en una fuerza naval sin rival, capaz de proyectar su poder en cualquier océano del mundo. Ahora, hablemos de los misiles. La razón número 4 por la que no es recomendable enfrentarse a los Estados Unidos es porque este país posee un arsenal masivo de misiles, siendo los misiles balísticos intercontinentales ICBM los más devastadores. Estos misiles tienen un alcance superior a las 3.400 millas, pero los modelos que maneja Estados Unidos superan con creces este mínimo, llegando hasta las 8.700 millas con el Minuteman III. Haciendo cálculos, esta capacidad le permite alcanzar prácticamente cualquier objetivo en el planeta. Para ponerlo en perspectiva, aquí están algunas distancias promedio desde Estados Unidos hacia varios puntos del mundo. Brasil, 4.547 millas, Francia, 4.763 millas, Rusia, con 5.522 millas, Corea del Norte con 6.427 y China con 7.237 millas. Estados Unidos tiene alrededor de 400 de estos misiles desplegados en silos ubicados en la base de la Fuerza Aérea Malmstrom en Montana, la base de la Fuerza Aérea de Minot en Dakota del Norte y la base de la Fuerza Aérea Francis E. Warren en Wyoming. Estos misiles cumplen principalmente una función disuasoria dentro de la denominada triada nuclear, diseñada para garantizar una respuesta creíble y formidable ante un ataque nuclear. Y hablando de capacidad nuclear, esta es otra razón por la que sería un error enfrentarse a esta superpotencia. Para 2024, Estados Unidos cuenta con más de 5.000 armas nucleares en su arsenal. Aunque Rusia posee una cantidad similar, el siguiente país en la lista viene siendo China, la cual tiene aproximadamente 350. No obstante, lo interesante no es solo la cantidad, sino el tipo y la forma en que están desplegadas estas armas. Una cantidad importante de estas bombas está desplegada en 6 bases aéreas de 5 países aliados de la OTAN. Están en la base aérea de Klein-Brugge en Bélgica, la base aérea de Buchel en Alemania, las bases aéreas de Aviano y Gedi en Italia, la base aérea de Volkel en los Países Bajos y la base aérea de Incirlik en Turquía. Este despliegue le permite a Estados Unidos responder rápidamente en cualquier región del mundo. Además, con más de 700 bases militares repartidas por el planeta, frente a la única base completamente operativa de China, Estados Unidos tiene la capacidad de mantener armas listas para ser usadas en casi cualquier punto del globo. Si bien las bombas nucleares representan un motivo de peso para evitar cualquier conflicto con Estados Unidos, es poco probable que sean utilizadas en el corto plazo. Por eso, es importante analizar las peligrosas bombas no nucleares, que constituyen la razón número 6 para no enfrentarse a esta potencia. ¿Recuerdan que dije que ningún enemigo de los Estados Unidos está a salvo en tierra, aire y mar? Bueno, resulta que ni siquiera están seguros bajo tierra. Tomemos como ejemplo el Massive Ordnance Penetrator, o MO. Esta bomba gigante destructora de búnkeres es utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para destruir objetivos profundamente enterrados como búnkeres y túneles subterráneos. Sin embargo, el Penetrator de artillería masiva se desarrolló con un objetivo en mente: armas de destrucción masiva. No importa qué tan bien protegidas estén estas armas, el Penetrator de artillería masiva debería poder eliminarlas. Esta arma en particular suele ser una prioridad cuando se debate un posible ataque a instalaciones nucleares profundamente enterradas en Corea del Norte e Irán. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de las bombas no nucleares más peligrosas del arsenal de Estados Unidos, sin mencionar el arma acertadamente apodada madre de todas las bombas. Aquí hay algunas especificaciones para aclarar su poder destructivo. La bomba GBU-43/B, Massive Ordnance Air Blast, también conocida como MOAB, es una bomba de 21.600 libras diseñadas para apuntar a estructuras militares grandes y atrincheradas o para limpiar extensos campos minados. Tiene un radio de explosión de hasta 1 milla y una potencia de explosión de 11 toneladas de TNT. Aunque esta bomba no puede penetrar el suelo, puede destruir una estructura completa. Con este impresionante poder militar,
queda claro que enfrentarse a Estados Unidos no es una opción sensata para ningún adversario. Pero si estas bombas, lanzadas por tripulaciones humanas, ya de por sí son impresionantes, lo que Estados Unidos puede hacer con vehículos no tripulados es aún más sorprendente. Los drones representan la razón número 7 para evitar estar en la lista de enemigos de Estados Unidos. En sus inicios, los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados UAV, se usaban casi exclusivamente para vigilancia. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre, su papel se expandió drásticamente para incluir ataques dirigidos contra combatientes enemigos. Esto los convirtió en una pieza clave de la ofensiva estadounidense en la guerra contra el terrorismo en Afganistán, Irak y el resto del Medio Oriente. Para 2024, Estados Unidos opera una de las flotas de drones más grandes del mundo, compuesta principalmente por modelos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como por unidades diseñadas para ataques directos. Si bien es innegable que los sistemas no tripulados han revolucionado la guerra moderna, ninguna máquina puede igualar la flexibilidad y capacidad de resolución de problemas de los soldados estadounidenses. Aunque Estados Unidos no es la nación con la mayor cantidad de personal militar activo o en reserva, sus fuerzas están entre las mejor entrenadas y disciplinadas del mundo. Los soldados estadounidenses pasan por rigurosos entrenamientos que desarrollan no solo su capacidad física, sino también su resistencia mental y habilidades para la toma de decisiones. Esto se aplica especialmente a las fuerzas especiales del país, consideradas entre las más elitistas y especializadas a nivel mundial. Si tuviéramos que destacar una de estas unidades, sin duda serían los Navy SEALs. Los Navy SEALs representan aproximadamente el 1% del personal en servicio activo de la Marina de los Estados Unidos y son ampliamente reconocidos como una de las fuerzas de operaciones especiales más letales del mundo. Su entrenamiento los capacita para operar en cualquier entorno, ya sea mar, aire o tierra. De ahí su nombre. A menudo se les asigna misiones extremadamente desafiantes y delicadas. El entrenamiento SEAL, conocido como Basic Underwater Demolition SEAL o BUD-S, es uno de los programas militares más exigentes del mundo. Pone a prueba a los candidatos tanto física como mentalmente, con una tasa de abandono de aproximadamente el 75%. Solo los mejores logran completar el proceso. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo y más recientemente los conflictos en Irak y Afganistán, el ejército estadounidense ha mostrado su capacidad de adaptación, innovación y victoria en entornos complejos y desafiantes. Esta experiencia se ve reforzada por el establecimiento de avanzados centros de entrenamiento como el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta y el Centro Nacional de Entrenamiento, también conocido como NTC. Toda esa trayectoria ha moldeado las tácticas estratégicas y las doctrinas del ejército estadounidense, además de generar un vasto conocimiento dentro de su personal. En 2022, el Censo de Estados Unidos informó que había alrededor de 16.2 millones de veteranos, muchos de los cuales pueden aportar conocimientos valiosos a la defensa del país. La experiencia adquirida por sus miembros, tanto veteranos como servicio activo, garantiza que las lecciones aprendidas en conflictos pasados sean aplicadas en desafíos futuros. Cuando se trata de enfrentar amenazas, ya sean conocidas o imprevistas, la experiencia del ejército de los Estados Unidos representa una ventaja formidable que no debe subestimarse. ¿Sabes qué más no debería subestimarse? Todo el armamento, las tácticas y las tecnologías militares que Estados Unidos ha desarrollado y jamás ha hecho públicas. Lo que ya conocemos de sus capacidades es suficiente para disuadir a cualquiera que no tenga un deseo inminente de morir. Ahora imagina lo desconocido, esas armas y estrategias que han diseñado y han mantenido en secreto durante años o incluso décadas. Solo la idea de lo que podrían hacer debería ser suficiente para frenar a cualquier adversario, por más temerario que sea. En 2025, el presupuesto asignado para investigación, desarrollo, pruebas y evaluación es de 143.2 mil millones de dólares, lo cual demuestra que el poder militar de Estados Unidos no solo es cuestión de lo que ya conocemos, sino también de lo que aún no ha sido revelado. El miedo a lo desconocido se convierte así en una de las razones más contundentes para no enfrentarse a esta superpotencia. Estados Unidos como nación se mantiene firme incluso si todos sus enemigos decidieran atacar al mismo tiempo. Su vasta cantidad de recursos, su poderío militar y el espíritu resiliente de su gente garantizarían su supervivencia. Sin embargo, esto se aplica a la nación en conjunto.
Pero ¿qué hay de los estados individuales? ¿Podría alguno de ellos ser vulnerable ante una invasión? Es casi imposible encontrar una lista de los estados más difíciles de invadir que no incluya a Alaska en los primeros puestos, y con bastante razón. Su ubicación en el noroeste de América del Norte le otorga una defensa natural formidable. Su terreno accidentado, sus miles de millas de paisajes helados y vastas áreas deshabitadas crean fortificaciones naturales que pondrían a prueba incluso al invasor más determinado. Además, sus temperaturas extremas, que han llegado hasta los menos 62 grados en Prospect Creek, convierten cualquier intento de invasión en un desafío de locos, sin mencionar que llegar hasta Alaska ya sería una odisea en sí misma. Sus 34.000 millas de costa son prácticamente inaccesibles y cualquier invasión terrestre tendría que atravesar la frontera de 1.450 millas en Canadá, caracterizada por algunos de los terrenos más salvajes y difíciles de América del Norte. En resumen, invadir Alaska sería una pesadilla logística. Pero supongamos, por el bien del debate, que un ejército invasor logra superar el terreno inhóspito y las condiciones extremas. Lo que encontraría al otro lado es una presencia militar considerable, con una extensión de más de 665.000 millas cuadradas y solo 733.000 habitantes. Alaska es el estado menos poblado del país, pero también tiene la segunda mayor concentración de personal militar. Cuenta con más de 20.000 soldados en servicio activo y otros 7.266 miembros de la Guardia Nacional y Reserva. Además, alberga 9 bases militares clave, como la base aérea de Eielson o la base del ejército de Fort Greely. En Fort Greely, el ejército resguarda el sistema de defensa antimisil Mid-Course Defense, una capacidad crucial que solo otro estado de Estados Unidos posee. Esta infraestructura fortalece aún más la ya formidable defensa de Alaska. De hecho, Fairbanks, donde se encuentra Fort Greely, es una de las zonas con mayor inversión de defensa, con $451.4 millones tan solo en 2022, mientras que Anchorage representó una cuarta parte de los $4.000 millones que el estado gastó en defensa ese mismo año. Sin embargo, aquí está el problema: Alaska, en gran medida, tendría que defenderse sola. Así como sería difícil para un ejército enemigo llegar hasta allí, también sería complicado para Estados Unidos enviar refuerzos y suministros debido a su aislamiento geográfico. Alaska no tiene fronteras terrestres con el resto del país y su infraestructura vial es bastante limitada, con solo 4 carreteras interestatales de alcance restringido. Por esta razón, aunque Alaska es uno de los estados más difíciles de invadir, no ocupa el primer lugar en la lista. El siguiente estado del que hablaremos no tiene problemas de conectividad y su acceso está marcado por una de las autopistas más transitadas de Estados Unidos, la I-95. Se trata de Connecticut. Connecticut cuenta con 5 carreteras interestatales más. Su ubicación estratégica en el corredor del noreste le proporciona un acceso a importantes centros urbanos como Nueva York y Boston, lo que otorga una ventaja logística. No obstante, en términos de defensa, eso es prácticamente todo lo que ofrece el estado. Connecticut solo cuenta con 4 instalaciones militares principales, de las cuales 2 pueden considerarse bases militares tradicionales, que son el Centro de Seguridad Marítima y la Base Naval de Submarinos de New London en Groton. Las otras 2, que son la Academia de la Guardia Costera en New London y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Guardia Costera en Groton, contribuyen a la defensa del estado, pero su enfoque está más en la formación y la investigación que en operaciones militares activas. De hecho, ni el ejército, ni la armada, ni el cuerpo de Marines de Estados Unidos tienen bases en Connecticut. En cuanto a la geografía, la naturaleza tampoco le otorga una gran ventaja defensiva. Si bien cuenta con algunas barreras naturales como el río Connecticut, que atraviesa el estado, y la montaña Bear Mountain, que alcanza una altitud de 2.300 pies, estas son relativamente menores en comparación con las defensas naturales de otros estados. Además, Connecticut es el 4º estado con mayor densidad de población en el país, lo que complicaría significativamente cualquier planificación logística en caso de un conflicto. La situación defensiva de Connecticut no es muy favorable en caso de una invasión. Sin embargo, el estado parece consciente de sus limitaciones, razón por la cual ha incrementado significativamente su gasto en defensa en los últimos años. En 2022, Connecticut fue uno de los 10 estados con mayor inversión en este ámbito, destinando $22.3 mil millones, principalmente en las ciudades de New London, Hartford y Fairfield.
Este aumento en el gasto ha evitado que el estado sea considerado el más fácil de invadir en el país. A pesar de estos esfuerzos, Connecticut sigue estando lejos de competir con estados como California, el cual en 2022 destinó 56.2 mil millones de dólares a la defensa, más del doble que Connecticut. Este gasto convierte a California en el tercer estado con mayor inversión militar en Estados Unidos, gracias a la gran cantidad de contratistas de defensa, instituciones de investigación y bases militares en su territorio, por lo cual no es sorprendente que el estado destine tanto presupuesto a este sector. Solo en San Diego se gastaron 11.9 mil millones de dólares en contratos de defensa durante ese año. San Diego alberga algunas de las bases militares más grandes del país, como la base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton, con más de 42.000 miembros en servicio activo, y la base naval de San Diego, con más de 24.000 efectivos. Sin embargo, estas son solo una pequeña fracción de la gigantesca presencia militar de California. Y eso no es todo. Si alguna vez se intentara una invasión en California, el estado parece estar más que preparado para el desafío. Esto se debe en gran parte a que alberga la mayor cantidad de personal militar activo en un solo estado, con 158.784 tropas estacionadas. Además, su infraestructura facilita el transporte de tropas y equipos en casos de necesidad. Casi 30 carreteras interestatales atraviesan California, lo que permite un despliegue rápido y eficiente. Asimismo, sus numerosas bases costeras garantizan una rápida movilización de la Marina y la Fuerza Aérea. Sin embargo, la extensa costa de California, de aproximadamente 840 millas, representa un punto vulnerable en términos de defensa. A pesar de su inmensa capacidad militar, este factor impide que California sea el estado más difícil de invadir en la lista. Por otro lado, Vermont es un caso completamente opuesto, con solo 290 miembros en servicio activo. El estado tiene una de las presencias militares más débiles del país. En cuanto a bases militares, solo cuentan con 2 instalaciones, una en Burlington y otra en Northfield, ambas pertenecientes a la Guardia Nacional Aérea de Vermont. Más allá de esto, Vermont tiene capacidades defensivas bastante pocas. En 2022, el Departamento de Defensa clasificó a este estado en el último lugar en términos de gasto en defensa, con apenas 600 millones de dólares destinados a este sector, el 90% de los cuales se emplearon en la compra de equipos y suministro. La mayor inversión en personal y contratos de defensa se concentró en el condado de Chicago, en el noroeste de Vermont, donde se destinaron 276.7 millones de dólares en contratos y 130.2 millones en personal. Si Vermont fuera atacado, necesitaría desesperadamente más tropas y equipo. Sin embargo, su infraestructura de transporte no le ofrece muchas ventajas. El estado solo cuenta con 4 carreteras interestatales, lo que limita seriamente su capacidad para movilizar refuerzos y suministros en caso de emergencia. Las carreteras de Vermont, aunque esenciales para el tránsito regional, no cuentan con la infraestructura adecuada para movimientos rápidos y a gran escala de tropas, ni para el transporte de equipo militar pesado. Además, su terreno montañoso y rural dificulta aún más la logística, haciendo que la movilización y el soporte de fuerzas militares en el estado sean todo un reto. Aún así, esta geografía también puede jugar a favor de Vermont en caso de una invasión, ya que su milicia ha sabido adaptarse bien a estas condiciones. No sería la primera vez que una estrategia de guerrilla logra repeler con éxito a un invasor. Por ello, aunque Vermont se ubique en los últimos lugares en muchos rankings nacionales, no está al final de la lista cuando se trata de estados más fáciles de invadir. Mientras Vermont cuenta con ciertas ventajas gracias a su geografía, el siguiente estado en la lista lleva esta defensa natural a otro nivel. Nos referimos a Virginia, que quizás sorprenda por ser uno de los estados con mayor defensa natural del país. Al oeste se encuentran los Apalaches, famosos por sus densos bosques y terreno accidentado, ideales para estrategias defensivas y tácticas de guerrilla. Esos elementos ofrecen cobertura natural y rutas complicadas para el avance enemigo. Además, la costa de Virginia, que se extiende por 7.213 millas, está protegida por bases navales y puertos, formando una barrera prácticamente impenetrable. En cuanto a presencia militar, Virginia es uno de los estados con más bases, ubicándose en el top 5 a nivel nacional. Entre ellas destaca la estación naval de Norfolk, la base militar más grande del país, donde están desplegados más de 82.000 efectivos. Otras bases importantes incluyen la base aérea del Cuerpo de Marines en Quantico, la base del ejército de Fort Belvoir en Fairfax
o la base aérea de Langley en Hampton. Además de contar con una gran cantidad de bases, Virginia también tiene un alto número de tropas activas, con 125.162 soldados, según estimaciones en 2022, solo superado por California. Sin embargo, en términos de gasto militar, Virginia lideró al país en 2022, superando incluso a California. Ese año el estado destinó 62.700 millones de dólares a la defensa, lo que representa casi el 10% de su Producto Interno Bruto. Aproximadamente el 26% de este presupuesto se destinó a equipos y avances tecnológicos, con 8 ciudades asegurando contratos de defensa por al menos $1.000 millones cada una. Estas cifras son más que justificadas si consideramos que Virginia alberga el Pentágono, el Centro de Operaciones y Estrategia Militar de Estados Unidos, ubicado en el condado de Arlington. Una de las razones clave para esta concentración militar es la ubicación estratégica de Virginia. Su acceso a redes y transporte facilita la movilización de tropas y equipo, con hasta 16 rutas interestatales cruzando el estado. A pesar de todo lo importante que resulta Virginia, en términos de defensa carece de la resistencia y la preparación ante desastres que tiene el estado, que ocupa el primer lugar en la lista. Pero antes de revelar cuál es el estado más difícil de invadir en Estados Unidos, vale la pena analizar el otro extremo del espectro, aquellos estados que, aunque importantes en otros aspectos, no ofrecen el mismo nivel de protección ante una posible invasión. Un claro ejemplo de ello es Delaware. Aunque es conocido como un centro financiero, su capacidad de defensa deja mucho que desear. Con sus 20.500 millas cuadradas de territorio, solo cuenta con una base militar relevante, la base aérea de Dover. No hay bases del ejército, la marina, los Marines ni la Guardia Costera en el estado. En 2022, el número total de militares en servicio activo en Delaware era de tan solo 3.339 soldados, lo que representa el 96.6% de toda la fuerza militar del estado. En cuanto a tecnología militar, Delaware tampoco destaca. En 2022, su presupuesto de defensa fue de solo $700 millones, de los cuales solo el 11% se destinó a suministros y equipamiento. Estos fondos fueron distribuidos entre 3 condados, Newcastle, Kent y Sussex, con este último recibiendo una fracción mínima del presupuesto en comparación con los otros dos. Pero la falta de inversión en defensa no es el único problema de Delaware. La ausencia de barreras naturales significativas, su terreno mayormente es plano y su alta densidad poblacional lo convierte en un blanco fácil. Por esta razón, no es sorprendente que, siendo el segundo estado más pequeño del país, sea también uno de los más vulnerables a una invasión. Lo único que podía jugar a su favor es su proximidad a grandes áreas metropolitanas, lo que podía permitir una respuesta rápida o intervención de estados cercanos. Esto podía ocurrir a través de una de las 3 autopistas interestatales que atraviesan Delaware. Sin embargo, no todos los estados vulnerables cuentan con esa ventaja, especialmente el que ocupa el último lugar en la lista. Pero antes de viajar hasta allí, continuemos explorando la vulnerabilidad de otros estados en esta lista. Ahora viajaremos en dirección opuesta en el mapa, hacia el suroeste, para revelar el estado que se considera el más difícil de invadir de Estados Unidos. Si conoces algo sobre la historia, la geografía y el ejército de este video, así como que pudiste haber visto nuestro video sobre este mismo estado, podrás saber perfectamente quién es. Y se trata nada más y nada menos que Texas. Intentar invadir el estado de la estrella solitaria probablemente sería el mayor error que cualquier adversario podría cometer alguna vez. ¿Por qué? Bueno, en nuestro video abordamos mucho más el tema, te lo dejo aquí en información, completamente recomendado, pero para resumir un poco es que no hay un solo aspecto que trabaje en contra de las formidables defensas de Texas, que está bien encaminado para convertirse en el estado más poderoso de todo el país. Texas cuenta con una sólida presencia militar, con 112.583 efectivos en servicio activo, tan solo registrados en 2022, y si sumamos a los que están en reserva, el total asciende a 177.000 personas en la lista, listos para defender Texas hasta el final. Estos soldados están distribuidos en varias bases militares, 2 de las cuales están entre las 10 más grandes del mundo. Las bases en cuestión son la base del ejército Fort Wood en Killen, con más de 70.000 militares, y la base del ejército Fort Bliss en El Paso, Texas, con más de 20.000 efectivos. Además, Texas está invirtiendo fuertemente en su infraestructura de defensa, lo que refleja su importancia estratégica. El presupuesto militar en 2022
fue de 58 mil millones de dólares, lo cual se centró principalmente en equipos y suministros, con un 68% destinado a esta área. Mientras tanto, el 26% se destinó a los soldados y el 6% a la investigación y desarrollo. Además, se asignaron hasta 18 mil millones de dólares en contratos de defensa al condado de Tarrant en el hogar de Fort Wood, famoso por sus industrias aeronáuticas y aeroespaciales. Aunque Texas no carece de fuerzas militares, cualquier equipo adicional podría llegar rápidamente gracias a su ubicación central, servida por más de 20 autopistas interestatales. Texas también cuenta con una gran diversidad de terrenos, desde colinas escarpadas y vastos desiertos hasta densos bosques y llanuras expansivas. Cada región presenta un desafío único para las fuerzas invasoras, y los tres ríos que forman las fronteras naturales del estado, el Río Grande, el Río Rojo y el Río Sabine, ofrecen barreras naturales. Esto hace que sea evidente que la naturaleza contribuye a que Texas sea una fortaleza prácticamente impenetrable contra cualquier invasor. Y no olvidemos el tamaño de Texas, con 268.820 millas cuadradas, es el segundo estado más grande de Estados Unidos, solo detrás de Alaska. Así que, incluso sin todas las bases militares, el personal y la tecnología, la vasta extensión de la estrella solitaria haría casi imposible invadirla y someterla rápidamente. Aunque, siendo honestos, incluso si no hubiera ejército, los ciudadanos de Texas podrían levantarse para defender el estado por sí mismos. Y llegados al último motivo por el cual ese estado ocupa el primer lugar, está el orgullo texano. Aunque esta métrica no se puede medir con la misma precisión que una fuerza militar y las barreras naturales, sigue siendo una fuerza con la que hay que contar. El orgullo de Texas es un sentimiento poderoso e inflexible que une a los residentes del estado con un sentido casi mítico de deber y resistencia. Este orgullo se resume en dos simples palabras: Texas para siempre, o en inglés Texas Forever. Este orgullo es precisamente lo que le falta al estado más débil de la lista. Según más encuestas, este título como el peor estado es bastante poco halagador y le corresponde a Rhode Island. ¿Por qué? Simplemente Rhode Island es pequeño, con solo 1.214 millas cuadradas. Es el estado más pequeño de Estados Unidos, lo que lo convierte en un blanco fácil. El estado solo tiene alrededor de 3.000 efectivos en servicio activo, una fracción comparado con la mayoría de los otros estados. Hay solo 3 bases militares, ninguna de ellas representa al ejército o a la fuerza aérea. Una de ellas, la estación Point Judith en Narragansett, utiliza solo 30 personas y algunos botes para operar en casi 70 millas de costa. Finalmente, el presupuesto militar en Rhode Island para 2022 fue de 1.6 mil millones de dólares, de los cuales solo el 23% se destinó a equipos. La mayor parte de ese dinero se invirtió en una sola ciudad, Newport, dejando al resto de Rhode Island con recursos limitados e infraestructura mínima. En cuanto a su geografía, Rhode Island es mayormente plano, con Jeremy Hill, que solo tiene 812 pies sobre el nivel del mar como su punto más alto. Además, prácticamente toda la isla puede ser alcanzada con rapidez desde la orilla, lo que permite a un invasor acercarse desde múltiples direcciones. En tan solo 45 minutos, una fuerza invasora podría recorrer todo el perímetro del estado, abrumando sus defensas limitadas y estableciendo rápidamente el control. Ahora bien, dejando de lado las fortalezas estatales, nos encontramos con un panorama bastante malo, y es que los estadounidenses están más divididos que nunca. Algunos alegan que en algún momento podría ocurrir una guerra civil. Las causas son varias, desde la victoria de Donald Trump, los migrantes que están siendo sacados del país, hasta la problemática de la intolerancia y las armas de fuego. Las encuestas muestran que muchos creen que una nueva guerra civil es inevitable. Tomen en cuenta que aún en 2025 hay gente que emplea la bandera confederada en sus casas y vehículos, y eso que la guerra civil fue hace más de un siglo. Esto va de la mano con un término llamado secesión. Tengo un video entero que habla sobre este tema, de cómo Texas no tendría problemas en hacer una secesión. Para resumir un poco, se trata de cuando un estado, ciudad o zona específica busca independizarse del país o estado, siendo un nuevo ente independiente. Parece algo loco, pero ha ocurrido anteriormente, como es el caso de Checoslovaquia, que en 1993 se dividió en República Checa y Eslovaquia. La razón por la que ocurre una separación de este tipo varía,
Va desde problemas étnicos, culturales o religiosos hasta la búsqueda de autonomía política o que hay una desigualdad económica, o sea, que el Estado siente que aporta más que otros. En Estados Unidos no ha sucedido, pero se ha hablado mucho sobre que Texas podría hacerlo sin problemas, puesto que es el estado con más recursos del país, al punto de que podría ser una superpotencia por sí solo. Como ese hay otros casos más, sin embargo ese es el más sonado en los últimos años. Lo que demuestra es que los estadounidenses están desunidos, ya sea por no estar de acuerdo con lo que dice o hace su nuevo presidente, como por todo lo que vemos en las noticias sobre los problemas raciales y la falta de control de armas en el país. Sé que este video ha sido sumamente extenso, pero es que me pareció interesante saber un poco más sobre Estados Unidos y qué tan preparada está. Omití muchísima información, aún así considero que quedó relativamente completo, abarcando incluso el caso hipotético sobre si esta nación es atacada, cómo se tendría que abordar y la respuesta en cuestión. Estados Unidos siempre ha sido un país que me da cierto repelús, por decirlo de alguna manera. Quizás las películas y series tienen que ver, pero basta con ver algunas noticias para mantenerse un poco alejado. Aún así, es increíble la inversión armamentística que tiene y cómo están listos para lo que sea. Ahora dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Estados Unidos está más que preparado para cualquier ataque? ¿Debería hacer un video sobre el tema de armas y las conductas locas que se ven en el territorio estadounidense? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.